Hola, buen día, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con Edemiro Peña, un artista guamachuquino. Cuéntame, Peñaris, ¿cómo estás? Bienvenido al segmento cultural Ruido Urbano. ¿Qué tal, mi estimado y gran amigo Luna? Yo quiero agradecerte primero por esta oportunidad que me brindas para poder hablar un poco sobre el arte. Y bueno, muy buenos días, ¿no?, con todos. Mi nombre es Edemiro Peña, me dedico a lo que es a la pintura, domino varias técnicas y bueno, estamos acá para conversar un poco acerca de eso. Y cuéntame, ¿qué se viene para Peña? ¿Alguna exposición próxima? ¿Estás trabajando en algún proyecto? Sí, justamente acá para este año 2023 se ha programado varias exposiciones con diferentes temáticas en distintos meses del año, ¿no? Vamos a empezar prácticamente a partir del otro mes de marzo. La temática va a ser un tanto costumbrista, luego también tenemos en los meses siguientes con la temática de historia militar, y tenemos también otros enfocado a la ciencia ficción, que es una temática un poco más libre o con tendencia más moderna. Sí, bueno, yo me incliné hacia este género de la ciencia ficción porque bueno, en mi formación como artista, históricamente yo he trabajado con máquinas, o he sido ayudante de máquinas, por ejemplo de maquinaria pesada, por ejemplo de camiones, y como que eso influyó en mi creatividad, ¿no? Claro. Yo también me gustaba bastante esas series de televisión, de dibujos animados, de anime, en la cual aparecía este género, ¿no?, del arte. Entonces influenció de una manera rotunda en mí porque pensé, ¿no?, ¿por qué no crear algo con mi cultura, pero llevado hacia la ciencia ficción? Y entendemos que hay varios géneros, ¿no?, de la ciencia ficción. Entonces uno de los principales géneros es lo que es denominado la ucronía. La ucronía consiste en que contar una historia tal y como hubiese sucedido si en caso la gente hubiese sido intelectualmente avanzada, o que no hubiese ocurrido ninguno de este tipo de problemas que vivimos, no solamente locales, sino tal vez mundiales. Entonces ese tipo de ucronía que yo hago es, por ejemplo, ver cómo es que esa inteligencia del guamachuquino, ya sea del niño o de cualquier individuo de este pueblo, se hubiese desarrollado del modo correcto, o bien organizado, o bien planeado, mejor dicho. Esos temas son los que yo a veces pinto en mis temas pictóricos, ¿no?, y basado en ese tipo de creatividad también, en ese tipo de lógica o de filosofía. Interesante, interesante, mira Y mi hermano, una pregunta así puntual, ¿qué tan difícil es vivir el arte acá en Huamachuco? Realmente es complicado cuando uno, mejor dicho, va y ofrece, ¿no?, sus obras, o se ofrece por algún trabajo artístico. Es común casi en cualquier trabajo, ¿no? Es como cuando uno va buscando un trabajo y que te dicen te pago tanto, sino ahí nomás. Lo mismo sucede con el artista. Yo recuerdo bastante que en los principios de mi formación, hablemos de unos 10 años atrás, yo me iba por los restaurantes ofreciendo mis bodegones, mi temática de paisajes, de costumbrismo, y había gente que sí me lo apreciaba con un carácter, digamos, pasivo, ¿no?, que me apreciaba. Entonces, por ese lado bien, pero la mayoría de gente como que rechazaba, decía, no, yo no quiero comprar eso, o como que a veces me criticaban de que yo lo hago mejor, de que mi hijo pinta mejor, o de que ese tipo de cosas. Entonces, por ese lado se genera un tipo de problemática en que quiere uno dejar, ¿no?, de hacerlo, en este caso seguir cultivando el arte. Pero también hay una voluntad propia en cada artista. Yo ese tipo de problemas que tenía, más bien nutrieron mi conocimiento, porque tampoco las críticas hay que llevarlo como a autodestruirse, sino que tomarlo por el lado positivo. Yo hice un análisis de por qué la gente es así, por qué se comportaba con los artistas, y vi que era una problemática nacional. Entonces no tenía la culpa ni las autoridades, ni creo que nadie, ni el mismo artista. Lo único era generar conciencia en la gente a través de nuestro arte. ¿De qué modo? Tal vez enseñándolos a apreciar esa obra. Es así que yo empecé a salir a la plaza de armas de acá de Huamachuco, empecé a exponer, ¿no?, mis temas de pintura, a realizar retrato en vivo, a realizar caricaturas también en vivo, y fue así que la emoción de la gente por ver cómo se realizaba eso, como que les hizo valorar, ¿no?, lo que yo hacía, y algunas de las veces me buscaban, incluso para hacer trabajos ya tal vez más grandes, como por ejemplo el mural que vemos acá, ¿no?
Entonces, las problemáticas acá siempre se van a dar, porque ahora, por ejemplo, la otra problemática es la carencia de, digamos, de galerías para la correcta exhibición de nuestras obras. Justo eso te iba a preguntar, si existía alguna galería acá en Huamachuco. Por lo pronto no hay una galería como tal para tal efecto, ¿no? Pues, si bien es cierto, nosotros alquilamos los principales ambientes, ya sea de restaurantes o de hoteles, por ejemplo, Jaime Santa María, por ejemplo el Hotel Casesi también, que lo usamos a modo de galería. Y sería bueno también usar, hay una parte en el primer piso del Club de Tiro, por ejemplo, que se podría usar como galería para exhibir no solamente pintura, sino las demás artes también, ya sea textilería o tal vez cerámica o escultura, o tal vez hacer presentaciones artísticas de música, o tal vez hacer reclamación, ese tipo de eventos. Y hablando, ¿no?, siguiendo con este tema de la problemática, acá lo que se debe hacer para mejorar un poco la problemática, digamos, o para enseñar a la gente a consumir arte, es la difusión, justamente, la difusión. Si nosotros difundimos ya sea nuestro conocimiento, nuestra técnica o nuestras exposiciones en sí, entonces vamos a generar un tipo de conciencia en la gente. Es un poco de entendimiento, se podría decir. Correcto. Y de ese modo nos van a apreciar, vamos a interactuar, van a conversar. Porque de lo contrario, si no hay comunicación, a veces también como que la gente no nos entiende. He conocido a gente, digamos, de la zona rural de acá de Huamachuco y la gente pueblerina, también por decir, que tienen interés ambos. Yo veía bastante cuando salía a la plaza, la gente del campo venía y decía, me han pintado a mí, y justamente yo a veces realizaba esta temática de las danzas, y justo por ahí pasaban los personajes que yo había pintado, y me preguntaban por qué me has pintado a mí. Entonces, pero no en sentido de hacer problemas, sino que se sentían como agradecidos, ¿no? ¿Por qué me ha hecho a mí esto? O sea, se sentían valiosos. Entonces, de ese modo, yo también me di cuenta, ¿no?, cuán valioso es nuestra cultura ancestral y actual también, ¿no? Hay cultura viva y hay cultura también del pasado. La cultura viva también tiene un valor muy grande. A eso debemos apuntar nosotros ahora, a difundir ese tipo de valor, ya sea a través de las artes, no sé, a través de algún medio, de alguna manera, ¿no?, contribuir para que se dé ese respectivo valor. Exactamente, disculpa, eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú crees cuánto aporte da el arte hacia tu ciudad, hacia donde estás? ¿Cuánto aporte da el arte así, neto? ¿Cuánto aporte da para que la gente lo entienda? Es vital, el arte es muy vital. Toda cultura, en toda civilización a través de la historia, el arte ha sido vital, ya sea para hacer construcciones arquitectónicas, no solamente para ornato, no solamente para adornar, por decir, paredes o hacer un montón de técnicas que existen ahora, sino ha contribuido en la formación de cada persona y al valor humano entre nosotros mismos. Identidad. ¿Por qué? Porque el arte es muy sublime, es algo muy sensible, nos sensibiliza y nos vuelve más humanos. Esa es la manera en que el arte contribuye a las sociedades, y actualmente Huamachuco contribuye de ese modo también. ¿Qué opinas de las nuevas tendencias digitales, de los nuevos artistas que están en el mundo de internet, ya que es un mundo, hablaríamos de un metaverso, ¿no? Por supuesto, yo bueno, ¿no?, a través de esta evolución de la vida que vamos, sabemos que todo avanza, ¿no? En este caso la tecnología también ya va a la par con nosotros, y es así que esta tecnología, prácticamente desde que apareció el hombre, el uso de la tecnología ha estado siempre presente en la vida humana. Recordemos que, bueno, si vamos hasta la prehistoria, y ese hombre prehistórico, al usar un hueso o una piedra como herramienta, ya sea para defenderse de una fiera o para instrumento quizá de uso cotidiano, desde ahí empezó la invención ya de la tecnología, de máquinas, el uso por decir, de un tipo de tecnología para el beneficio de uno mismo. Es así que fue evolucionando. Apareció el carro, bueno, antes de eso la rueda, el carro, apareció tal vez las armas de guerra, que es para uso bélico, pero en fin fue un tipo de tecnología. Y como vemos ahora, ¿no?, la televisión, y mucho más ahora ya el celular, que no podemos vivir sin él. Entonces es un tipo de género, digamos, natural, de un reino natural que ha aparecido junto con el hombre prácticamente, junto con él. Y ese tipo de género está dentro, es el séptimo reino, ¿no?, de la naturaleza. Si recordamos, pues, el reino animal, el reino vegetal y los otros reinos,
pero hay un reino que es basado netamente en la tecnología, que es el denominado Technium o tecnología, ¿no? Ese reino vive ya con nosotros no podemos tampoco separarse de él, somos inherentes a él, necesitamos de ese reino. Es por eso que me inclino también bastante, ¿no? A este tipo de género artística, que en este caso lo representa por la ciencia ficción, y influye bastante. ¿De qué modo? Si bien es cierto, yo tengo algunos alumnos que están en edad escolar, en la primaria, y siempre me dicen, hagamos caricatura, ¿no? Caricatura, pero solamente, por decir, 2D o sin movimiento. Entonces luego me plantean, profesor, ¿cómo esto lo podemos mover? Porque he visto en mis series favoritas animarlos, y no solamente he visto esto, me dicen, yo he visto un montón de series, ¿no? Que ahora se presentan. Entonces me surge a la mente, ¿por qué no apoyar a esta generación moderna, crear, ¿no? Con nuestros propios personajes? Nosotros somos bien creativos, eso sí, cada artista, cada niño, cada persona es bien creativo. ¿Por qué digo que somos bien creativos? Porque tenemos una libertad como personas. La persona que es libre, netamente, es revolucionario en la forma en que es creativo, no revolucionario en el hecho de que ser bélico ni nada por el estilo. Cada persona es libre, es un revolucionario verdadero si es que es creativo. Y todos nosotros somos libres, somos creativos, por ende, tenemos tendencia a ser rebeldes. Entonces, dentro de esa rebeldía, yo tampoco voy contra la tecnología ni nada, al contrario, agradezco que esto se dé. Yo quisiera que estos temas que yo hago de ciencia ficción, mis caricaturas que creo con personajes inspirados en mi cultura, se lleve a una pantalla. Se puede hacer un guión, ¿no? Para poder hacer una hilación respectiva y someterlo a fotogramas y hacer como un cómic, algo así, un cómic neto de tu zona, correcto, personajes de acá. O sea, estamos hablando de rescatar la cultura y hacerlos como que trascender hacia las futuras generaciones que se están adaptando a estos nuevos géneros. Correcto. Si bien es cierto, yo me gustaba antes, cuando el Ministerio de Cultura o el gobierno peruano, cuando yo estudiaba la escuela primaria, que estudié en el Colegio Vallejo, repartía libros en la cual venía ilustrado los temas. Venía ya sea de cuentos o de matemática, de un montón de temas, venía ilustrado. Y yo muchas veces entendía las clases viendo esas ilustraciones, porque tal vez venía por ahí algún personaje andino, ya sea un ratoncito con su chullo, que explicaba que él se come tantas manzanas, que su vecino lo vende tanto, así. Entonces yo entendía y me acordaba más de las ilustraciones que de los números, pero eso me ayudaba a recordar cómo sacar, como quien dice, mi cuenta, ¿no? O cuánto era el resultado de esta operación. Entonces yo veo por qué no ahora también tal vez contar la historia de Huamachuco a través de estos dibujos, de estas caricaturas animadas, o ya sea simplemente una pequeña historieta. ¿Por qué no difundir la cultura de ese modo? Que sería genial. Hasta el día de hoy, disculparás mi ignorancia, yo no sé qué es Huamachuco. Hay mucho complot en que es Gorro de Halcón, otras Tierra de Lagunas, y wow, mira, si hasta el día de hoy en la actualidad no sabemos la identidad correcta, imagínate qué está pasando con nosotros. Sí, el hecho es que a través de la historia, y la historia siempre se va, como que dice, reescribiendo y reaclarando las cosas. El hecho de que Huamachuco signifique Gorro de Halcón o Tierra de Lagunas, para mí puede significar la tierra de los grandes artistas. Si nosotros luchamos porque ese nombre signifique así, va a significar eso. Así es. Entonces, esa parte de los historiadores en que están enfocados a investigar eso, es su campo de ellos, y prácticamente dejemos a ellos para que un día nos digan qué es lo que verdaderamente significa. Pero particularmente yo no voy por tanto al significado del nombre Huamachuco, sino que lo que en sí significa Huamachuco es una oportunidad, tanto para artistas como para la gente, no solamente en el arte, sino para otras cosas, tanto para el comercio, para la agricultura y un montón de cosas que existe realmente en esta tierra tan hermosa. Por eso que yo me siento muy inspirado y agradezco a Dios por haber nacido acá en esta tierra también. Y me da un gusto, Emiro, primera vez que tengo a una persona tan apasionada cerca, que se preocupa por en realidad rescatar su cultura y darlo a conocer a través de lo que tú haces, ¿verdad? Un gusto, mi estimado Emiro. Estaremos más adelante también visitando la galería, que nos cuentes un poco más acerca de tus cuadros.
Sí, yo también agradezco esta oportunidad para poder hablar un poco acerca de esto. Esperemos que más adelante, tengo planeado hacer tertulias, no solamente con artistas, sino con toda la gente que quiera conversar acerca de este tipo de cosas, ¿no? De conocimiento artístico, de cultura, de un montón de cosas. Si bien es cierto, se ha hablado del egoísmo también, decían, pero ¿por qué él es egoísta? Y él también. Yo, de cierto modo, sí he sentido también egoísmo a veces, porque conocía gente que se iba a estudiar a la escuela, tenía tal vez una mejor preparación, una mejor formación, o que lo aprendían más rápido. Entonces, de cierto modo, había egoísmo, porque yo veía que sus obras, claro, eran mejores que las mías, pero me preocupé en ser libre, en que mi vida de bohemia o de vagabundo, por decir, estaba enfocado tal vez a algo mejor, que no voy a seguir tanto los caminos trillados, sino que me voy a enfocar a descubrirme por mí mismo y a lograr algo propio. Y es así, ¿no? Que uno va logrando, va descubriendo. Entonces, acá, tal vez para finalizar un poco esto, Huamachuco tiene bastante potencial, tanto en lo artístico, en lo cultural, en lo histórico. Hay un montón de temas y el egoísmo se debe dejar de lado, porque si suponiendo que solamente hubiese existido solamente un Vallejos, solamente, que no se hablara más solamente de él, hubiesen aparecido corrientes pictóricas inspiradas en él, en sus poemas, y pasaríamos, por ejemplo, más de 1 millón de años simplemente pintando todo lo que es de Vallejos. Imagínate cuánta cultura hay ahora. Hay mitología, hay cultura viva actual, hay costumbrismo, un montón de temas. Sino que el egoísmo cunde cuando nosotros no conversamos, no interactuamos, no nos ponemos de acuerdo en una sola idea. Creemos de que uno es mejor que el otro y continuamos con ese tabú así, que todos estamos confundidos realmente. No es así. Cuando uno interactúa y nos conocemos, llegamos a entender que nadie es mejor ni peor y se acaba el egoísmo. Y es por eso que eso, donde y cuando también el conocimiento de las artes o el conocimiento cultural nos proporcionará apoyo y surgiremos todos, cuando también haya una escuela, un centro de formación donde todos compartamos, como que digo, hablemos el mismo idioma y todos nos enfoquemos en una sola cosa. Donde hagan un colectivo con integridad, ¿verdad? Correcto. Y eso también yo creo que es arte, integridad, compartir, porque todos en realidad tenemos nuestras actitudes distintas. ¿Y qué hacemos? Colaborar para crear algo. Correcto. Sí, justamente. Acá recuerdo a un sabio que había leído en un libro y decía de que ¿por qué una flor es hermosa? Porque justamente todos sus pétalos están completos. Si se arranca uno, como que va perdiendo su belleza. Es igual acá. Todos somos una cultura buena, bonita y hermosa, pero si es que vamos a empezar a arrancarse los pétalos o a desunirnos, no se va a llegar a nada. Sí. Es eso, estimado Luna, y te agradezco por esta entrevista y por brindarme el espacio para poder expresar un poco. Un gusto, mi estimado Ademiro, un placer, y bueno, ya estaremos conociendo un poco más de su arte, más de sus cuadros, y por supuesto no se vayan a perder los siguientes segmentos que vienen. Pues. Un placer, cuídese, Ruido Urbano. Si en los planes de tu amor santuza esté el olvidarme.